ya vamos a ver el tema científico. Y hasta que en los últimos años, ya hablando de los que son los anticuerpos artificiales, y se hizo por ejemplo, directa en el mismo por ejemplo, lo por eso no por lo hermano, en inglés. El año 1983, Harris habló ya de los anticuerpos. Y ella tenía 2 años de terminado. Bueno, hay de todo existe y mucho más de la parte. Miren, la definición que trató de hacer lo más completa posible y esta es la primera autoinmune inflamatoria crónica, sistémica o en una enfermedad de causa reconocida que tiene muchas manifestaciones de perfecto, compromete muchos órganos, pero hay prevenciones y mecanismos que conducen a tal repetida y obviamente de manera progresiva y muchas veces irreversible. Lesiones en aves, mariposas, edema, pancreatitis y la propagación de la culpa por deformidad en la mano. Se ve tanto en grupos como en agentes respiratorios. Ya en epidemiología, la edad más o menos en 15 a 40 años es más frecuente. Femenino es de 6 a 9 años. Es poco común encontrar grupos en el salón. Si se encuentra en hombres, es bastante grave, muy severo. Grupos en sexo de niños, de mujeres también, no es digamos la forma como se presenta, cuando compromete, por ejemplo, el sistema nervioso central, el riñón, y como tú se valora como la cosa es más difícil de controlar. Miren ustedes la incidencia, 1.80.6 por cada 100.000 en Estados Unidos. El 3.8 por cada 100.000 en el Reino Unido. Y aquí, en Estados Unidos, uno de 250 son de raza negra. Sí, el negro, cuando se presenta, la raza negra, cuando se presenta, es de pronóstico bastante reservado. Y el grupo es bastante crecido. Hay una prevalencia que va de 39 a 51 grados centralizantes. En China, un emir y en la raza blanca, un 8 de 4.300. El embarazo, la actividad mejora en el 33%, pero sin cálculos, 33%, y el cuerpo también el 33%. Es una publicación recientemente del año 22, casi Boston, Cueva, y está ubicado en la cuenta de los países. En gemelos monocerotes, pueden llegar a 5%. Dice que se estima más o menos que en el mundo hay más o menos 3.4 millones de pacientes que sufren de glucosa. Bueno, 3 millones de una cantidad bastante considerable. La fisiopatología dice que tiene 3 características básicas, podría decir: la autoactividad inmune y que donde hay preexposición del interferón tipo 1, células plasmáticas de vida prolongada que crean ciertos anticuerpos constantemente, las células T de memoria que fomentan la inmunización contra los antígenos musculares. Son 3 elementos característicos en la fisiopatología de grupos y inflamatorios sistémicos. Y la que es más, digamos, ostensible de evaluar es la plasmática de vida prolongada. La patogenia, como todas las enfermedades autoinmunes, tiene una predisposición genética asociada al antígeno DD2 y DD3. Obviamente que como tomas es el lugar donde se tratan este tipo de genes, también hay otros, 1, 2,
pero el principal está en el cromosoma 6. Estas producciones son a vez autorreactivas reflejan un hiper, como ya dije antes, gamma globulinemia en estos pacientes. Hay unos anticuerpos, el anti-RO, anti-LAG y anti-DNA, este de acá de la cadena, pero el anti-RO y anti-LAG son anticuerpos antinucleares. Pero ¿qué sucede? Si ustedes ven un paciente que tiene anticuerpos antinucleares negativos, se debe, digamos, de considerar este anticuerpo anti-RO y anti-LAG. SSA y SSA. Y eso nos va a indicar bastante que existe una enfermedad autoinmune y si tiene cuadros clínicos adultos hay que considerarlo. Obviamente el anticuerpo bastante específico es el anti-DNA de doble cadena. Como le dije anteriormente, los factores que influyen mucho en la parte genética, hormonal, ambiental e inmunológica. Y aquí tenemos la parte que antes de D3, D2 y también el D8, que no es claro, pero lo más importante es el D2, D3. Hormonales, que obviamente la mayoría de los individuos se incrementa la lactina en el proceso y presencia de cromosoma X. Ambientales, radiaciones ultravioletas. En adultos, relativamente un poco más frecuentes asociados a medicamentos que en niños. Dopa, glucosilante, terracina y virus asociados a esta enfermedad como parte del factor ambiental, virus de este citomegalovirus, papillomavirus, B19. Y obviamente la parte inmunológica que tiene que ver mucho con esta patología, la disminución de la supresión del linfocitos T supresores. Se incrementa el linfocitos T, como le digo anteriormente, aumentando los niveles de anticuerpos. Sabemos perfectamente a mayor número o mejor el incremento de las células LB policlonal, mayor cantidad de células plasmáticas que van a producir estos anticuerpos contra los diferentes órganos en grupos de hepatosis sistémicos. Esta es la inmunopatología, al final, siempre le pide que lo vemos acá, la hiperreactividad del linfocito B, que es mucho de los linfópatos. No son las enfermedades inmunes, carga antigénica aumentada, presencia de células T ayudadoras, defecto de la distribución de célula B y el cambio de una respuesta de la linfocito T de H1 a T2. Este es un cambio de interleuquina. Y todo esto va a conllevar a la hiperreactividad del linfocito B con una buena producción de anticuerpos patógenos. Acá hay una buena producción policlonal de los linfocitos B. Se ve también en muchas enfermedades, inclusive asociados a simplemente choque, que es otro problema también que se puede presentar en estos pacientes. Seguimos, como el lupus tiene un compromiso muscular, hay depósitos de complejos inmunes en la pared de los vasos anterales o anterolares. Se produce un proceso inflamatorio, una vasculopatía y obviamente la vasculitis. Todos esos son los procesos que se presentan en lupus eritematoso sistémico. No se olviden, después de complejos inmunes, de acuerdo a la sensibilidad según lo descrito anteriormente, en qué tipo de infección es el lupus, en este caso. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Eso se llama complejos inmunes. Anticuerpos o complementos. Lupus. Simple sintáctico 3. Por eso es la primera cosa que se hace no se puede decir de qué se está hablando. La patología ya hemos mencionado, no quiero investigar mucho en detalle acá, porque una de las cosas que sí quiero decir es que dentro de la patología del lupus, algo que estos anticuerpos de hematogenismo por fagocitosis se veían en las obras de corazón, pero es de una manera que ya no lo usamos mucho porque no nos da mucha, sensibilidad. Lo que sí podemos entrar en mayor impulso es el de hormona antibiótica por inmunoprocedencia
los depósitos de inmunoglobulina de complemento. Esto se llama HB banda. Mayormente se hace en la zona de piel no expuesta. ¿Ya? En la zona de piel no expuesta, mayormente. Estas son cuestiones que se empezaron a dar en la universidad. Acá la característica tiene que ser sedativa en la biología. En el año 97 era voz, iba a matar, discoides, posibilidad, oral, no dolorosa, artritis, simétrica no erosiva, celositis, perditis y pericarditis, alteraciones renales, proteinuria y cilindro. Esa es la cuestión del año 97 y se demoraba para clasificar. Estos son los otros alteraciones neurológicas, confusiones y psicosis. Las alteraciones hematológicas, hemolítica, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia. Eso era lo que ustedes del año 97. Inmunológicos, anti-DNA, anti-DDR y los anticuerpos antiferrotina, IgG, beta-2, es muy importante este anticuerpo. Tiene mucha correlación y mucha implicancia en el uso de anticuerpos. Hace un tiempo, cuando yo llegué a la dermatología, me hicieron una pregunta así de una negativo, ¿qué tipo de dibujo de qué? Y eso nos va a dar la evolución de la sociedad. Es casi seguro que el paciente va a tener por eso diagnóstico de lupus y problemas bastante difíciles para casos que no van a ver. El antiviral no tiene proteína. El tipo de IgM o IgA. Nosotros tenemos pacientes que tuvo el IgA, pero lo más frecuente es IgG y IgA. El anticoagulante lúpico, muy importante, que es el anticoagulante que más produce trombosis, que anuncia que va a producir trombosis, el anticoagulante lúpico y los anticuerpos antinucleares. Para hacer el diagnóstico tenía que tener 4, ¿qué imagino? En el 97. Ahora, clasificaron como eso. Estos son los criterios actualmente para decir dominio clínico y dominio inmunológico. Estos son los dominios clínicos constitucionales, fiebre, mayores de 1, con más de 2 semanas, 2 puntos. Hematológico, porque hay una comunicación y apenas analítica original. 3, punto de leucopenia, trombocitopenia 4 y la hemoglobina 4. Problema neuropsiquiátrico, delirium, psicosis, convulsión. Fíjense, 2, 3, 5 puntos respectivamente. Mucocutáneo, alopecia, no cicatrización, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo, lupus cutáneo o lupus discoide. Repetidamente 2, 4, 6. Este tiene más contacto. Cerosas, tenemos la pericarditis, artritis, 5 puntos. Pericarditis nos va a dar mayor contacto. Compromiso muscular, o esquelético, o sea, la forma articular, seco, artritis, simétrica, no erosivo, compromiso renal, mayor de 0.5 gramos al día, con biopsia renal comprobada, si es 2 o 5, 3 o 4, acá está el contacto, 8 o 10 puntos, si tiene 2 y 5, 8 puntos, si tiene 3 o 4, 10 puntos. Y los dominios inmunológicos, obviamente, están asociados a los estudios, anticuerpos leucopenia, antiradiología, antireceptor de proteína y anticoagulante 2. Cualquiera de ellos, 2. Complemento, C3 o C4, 3 puntos, y si tiene 2, 4 puntos. Anticuerpos específicos, anti-DNA y anti-DNA, o anti-DNA, 6 puntos. Cualquiera de 2, 6 puntos. ¿Qué es lo que es indispensable? La presencia de anticuerpos antinucleares mayor o igual a 1 sobre 80, independientemente del factor. Mayormente desarrollamos factores numéricos. Para tú clasificar esta enfermedad, según EULA y ACR, debe tener un criterio clínico o 10 puntos o más.
más importantes, porque con esto nosotros podemos clasificar una enfermedad mucho más rápido que con los otros criterios. En el año 23 ya se estableció un criterio más importante para ver a nivel renal qué sucede el riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Vamos a ver. Estos son los anticuerpos de la primera presentación de grupo con frecuencia de DNA del 60 al 90%, anti-SMIC 30%, anti-UMRP, el nuevo grupo de vida 30%, asociado a enfermedades de tejido conectivo, el grupo de frecuencia, anti-ROC, hasta un 60%, menos frecuente de la mitad, de 15 a 40%. Anticuerpos anticrimosomal B, de más de psicosis, de 20 a 35%. Anticuerpos antiviral, anti-N se llama 5%, puede ser que y el anticuerpo C1Q se ve más en nefritis, porque el C1Q en nefritis, de 80 a 100%. Son anticuerpos antivirales que se pueden encontrar en grupos de internos. Asociación primaria de LDA. Los otros anticuerpos anticardiología asociados simplemente con el pico de D3, DQ, W6. Y propiamente todos los anticuerpos con el pico de D4, DQ, W7. Entonces, tiene mucha relación en la tecnología en este tipo de enfermedades, en particular el lupus eritematoso sistémico. Asociaciones clínicas, ya lo mencioné, siempre la DNA, como estos anticuerpos, está logrando la crítica. En el anti-LAG, SSB, el anticuerpo SSA, primero el anti-LAG, grupo cutáneo suavudo, y el anti-ROC, SSA, bloqueo cardíaco completo del grupo metastatal. Se presenta con bastante frecuencia este tipo. Anti-RBC, enfermedad del sistema cognitivo, más frecuente, anticrimosomal B, psicosis y depresión, y el anti-C1Q, neuropatía, vamos a decir el CIAO, 80%. Luego veo marcadores de lupus, es lo que yo les estaba mencionando, en la época de COVID, estaba asociada a la microADN, en ese caso, que son fragmentos muy pequeños, monocatenados de la ácido nucleico no codificante. Esto está vinculado básicamente en una expresión genética muy frecuente que participa en la vida del bicefalón tipo 1. Habla de nuevo del bicefalón tipo 1. ¿Y cuáles son? Realmente son los 1141, el 1196, el 1101, el 1024, 1569 y el 1175. Son altamente específicos. ¿Y cómo son detectados? Por reacciones calendares de la enfermedad. O sea, no son cualquier cosa de este tipo de alrededor. ¿Sabes esa cosa? En nuestro medio, ¿quién laboratorio a un paciente? Hay uno nada más, porque está todavía en ese proceso que desde el año pasado, no hace un año, si lo pueden hacer o no. Están constantemente haciendo ensayos, ojalá que lo puedan hacer aquí, este tipo de biomarcadores de grupos de sistema. Pero tengo corazón que se está haciendo. Algún día lo puede hacer bastante más. Las relaciones clínicas del grupo ya lo sabemos. Vamos a seguir usando. Miren, manifestaciones cutáneas. Parenquilitis específica. Pueden hacer algunas o crónicas, pero mira acá, parenquilitis, vertigones, papulitis urticariana, nivel reticular,
cambios nucleares a lo que sigue, niveles nucleares. Y acá a lo que sigue. Estas son básicamente manifestaciones computadas que se ven en grupos electromagnéticos internos. Las agudas, ya yo sé que una cosa mañana, una de mariposa, en un 50%, el edema macular, una específica, autógrafo, mano, dedo, la región plantar, bulas, con necrosis epidérmica, el edema multiforme severo. Las palmas, el edema palmar, se ve que la mano sigue edematosa, se ve mucho más en grupos de mañana que en grupos de la noche, pero sí tenemos lesión característica de grupos de edematosos más seguidos que en adultos. Pacientes con enfermedad notan estas lesiones en cada mariposa, pápulas edematosas, inclusive con frecuencia de la cavidad nasal, recetan el suco nasal. Cada niño parece que fuera el otro y que puede ser también asociado, pero mayormente es muy general. Edema para edema para acá también hay un edema que se muy bien en la sociedad. Ahí está. Palma, la característica que se puede ver en estos pacientes. Palma, el edema bastante difuso a nivel palmar. Una característica que se puede ver en grupos más importantes que en grupos del adulto. Otras lesiones son las partes suaves que se pueden encontrar en el hombro, el cuello, en la parte que se produce fuera de los miembros superiores, que se van a encontrar miembros superiores de formas papulecamosas, anulares, está asociado al artículo de un 70% y el artículo no sería a un modelo 8 y de. Esta ya es la parte genética que nos puede evitar de que estas versiones papulecamosas y anulares se encuentran en las fases subagudas de esta enfermedad. Vamos a ver, este es el grupo de nosotros, que es bastante característico, las lesiones papulares, edematosas de la materia, mayormente depende del dorso en estos pacientes. El grupo cutáneo subagudo. La fase crónica se ve más o menos del 5 al 16% en la cabeza, cuello, es el discoide y la parasitis. Es decir, tiene una cicatriz acústica bastante considerable. La paniculitis nódulo profundo en la dermis y el tubular. Les enseñé la primera presentación de esas lesiones que se pueden encontrar en los mismos superiores y en los miembros inferiores. También es una manifestación cutánea crónica en grupos edematosos sistémicos. Este es grupo discoide, realmente, el cuello cabelludo. Bien la cicatriz. Bien la cicatriz. La fotosensibilidad se encuentra a 60%, más por irradiación ultravioleta B en menores el grupo A. Común en caucásico y en obviamente. Caída de cabello de 50 a 60%. Es la rehabilitación difusa. ¿Ya ustedes? La niña que presentamos en la niña que la niña que parece que tiene pelo abundante, cabello abundante, pero se tenía caído. La niñita de 8 años. No, 10 años. Vaculitis cutánea, el edema periodontal palmar, nódulos edematosos leves, hemorragia cardíaca, purpúricas, ulceraciones y dolor. Todas son vaculitis cutáneas que se pueden presentar en grupos edematosos sistémicos. Una variedad de diversos. Y se exacerba con el frío. Fenómeno radical. Característica bastante importante que cae más pálido que se nota. Se ve en perfecto 60%.
A veces presentan interpretaciones técnicas asociadas a creo puro dinero. Cuando yo veo un paciente así, pensando en grupos, vayan ustedes dando una idea que de acá a unos años va a tener hipertensión pura. Hipertensión. Está de gripe, si tiene un fenómeno ordenado de toda hipertensión, urticaria, es severísimo. Reducciones urticarias, úlceras, que tengan una diapositiva muy importante, no son dolorosos, saben que se complican con mugre, un hongo, caña de rica, que se puede en el cuadrado, grande cuadrado, que se ve en grupos temperatosos sistémicos. Artritis, ya le vuelvo a repetir, es bastante notorio su presencia, hasta 95%, muy parecido a lo que es la acción inflamatoria, es simétrico, pero no es simétrico. Y hay una deformidad regular en manos de pies que se llama artropatía de Charcot, deformidad que la vimos en la primera de la serie. No tenemos cuánto tiempo una manifestación también por luz, se llama política, pero también puede ser asociada a alteraciones por el uso de códigos del uso de la consigo. Como el uso de códigos de miocitis, alteraciones a partir de un proporcional. Teología puede ser por y de táctica. La fibromialgia. Un montón de pacientes tienen fibromialgia. Pero hay que evidenciar con una característica, cansancio muscular y también de tensión. La fibromialgia es un punto doloroso específico que se puede encontrar cardíacos y cardiopulmonar cardíacos. El 18% miocarditis, por lo menos, mayormente el 50% de estos casos que tienen la confusión son sutiles, puede haber enfermedad valvular y muchas veces asociadas a miocarditis hemática, que son infecciones muy pequeñas de cuerpo y de enfermedad coronaria, infarto miocardio, por pulmones coronarios o políticos, en este caso taponamiento cardíaco, tiene mucho cardiología, ¿no es cierto? Voy a ir a mirar para ver el taponamiento cardíaco. Vean el ejemplo. Pues ver la primera cardíaca, como si cardio significado. Puede haber estas manifestaciones en compromiso cardíaco y compromiso pulmonar. Pericarditis es una de ellas. Esto lo vemos solamente cuando hacemos un examen ecográfico o en anatomía patológica. Y luego hemos visto que es taponamiento cardíaco. Paciente un varón que estaba sentadito en su camita ahí en el sexto piso con una dificultad respiratoria. Y tenía pues un periodo que estaba haciendo taponamiento, estaba radical, lo puso terribilísimo. Tuvimos que llevarlo a los médicos y ahí le hacer una prueba para que le dejaran la cara abierta. Y
Y esa verdad casi se muere. Bueno, ya había 19 requeridos, por ahí hay 4, 6, 7, 9. Tranquilo, ¿qué pasó? ¿Por qué se hacía? Luego se caracteriza. Fíjense, porque es frecuente el niño llega. La realidad de hipotensión, de la transmisión de la y luego distancias alejadas. Vamos a crear y llega a la contaminación. El diagnóstico obviamente de los doctorados no puede dedicar a la mayoría de los cardiovasculares, elevación del CBD-CT, fundamentalmente. En la época de la cardiología o un método de elección para medir el grosor del pericardio, conocido obvio, que es la mejor manera de diagnosticar este tipo de problemas a nivel del pericardio. La paciente que lamentablemente falleció tuvo una manifestación por otro caso, corte pericardio. Se le hizo un electrocardiograma y aparentemente tuvo normal. Pero como a las 2 de la mañana hizo un paro cardíaco, hicieron la maniobra de reanimación y falleció. Y al final fue un infarto masivo de miocardio. Esa fue lo que pasó con esta niña. O jovencita, 22 años. Taponamiento cardíaco factores de riesgo. Sí, después de la cardiovascular, a nivel política, para arreglar. Y yo llevaba a correr. La niña que tenía que la cardiovascular y el diablo. Las características de lo que es el hígado pericárdico es un resultado problemático o puede ser hepático, con nitrógeno, proteína muy elevada, glucosa normal. Dice que una supervivencia a 5 años llega hasta un 46%. Fíjense, cuando existe el presente este tipo de problemas. En verdad, yo estaba seguro que era un infarto y me acuerdo mucho, pero no descartaba de pulmonares, el más frecuente es el de la cardiovascular. Por eso, ¿qué significa eso? Leve a moderada. A ver, responder aguda, casi tiene inmunidad, dificultad respiratoria. Algunas veces presentan neumonía, infección linfocítica. Eso lo tomo más en niños. Hemorragia renal, bajo 2 a 5%. Hipertensión pulmonar, un poquito más alto. De 5 a 14% de una capacidad de elección que no se trabaja. Este es un pronóstico. ¿Qué es el pronóstico de la hipertensión pulmonar? El delta, la capacidad de elección de la infusión diafragmática, síndrome del pulmón rígido, y todo el volumen asociado a SAP. Este de acá, infusión diafragmática, es un problema que no se ve con mucha frecuencia, que se diagnostica para que el paciente viene, a veces con dificultades de la cosa, muy leve. Después una nueva va a encontrar la política elevada, que puede ser el izquierdo o el derecho. Entonces el derecho no se elevado para su nivel de fácil, y a veces se encuentra mucho el izquierdo elevadísimo. 3-4 centímetros por encima. Esa es la difusión de la mano. ¿Y a qué se debe? A vasculitis del nervio frénico. Por eso, bien grupos. Cuando nosotros podemos asociar al paciente que tenga diagnóstico regional anticompetitivo, siempre tener en consideración el tipo de traumatismo a nivel pulmonar o a nivel renal. Hemorragia renal difusa, estas son las características del lupus eritematoso sistémico y una prevalencia de 2 a 5. Inicialmente, que puede llegar a inclusive a 20%. Fiebre, tos, disnea, noticia. Influencia renal difuso, bilaterales, intersticiales o en marcha. El tercio, elevado. Ahora, ¿por qué creen en la hemorragia renal? Pregunta de esa. En hemorragia renal, ¿el tercio está aumentado o
El termo es otra cosa. El monóxido de carbono es un gas que difunde la temperatura. Por el cuerpo de hemorragia y pide que se lo pase. Pues eso sucede. En cambio, en otra patología del fetal, la capacidad de difusión reducida de modo que en cambio acá sí está aumentada. Hematocrito disminuido. Hay difusión. En el PAC, grabada por el celular, se va a encontrar ese tipo de el residuo acaba de ser los linfocitos compositados o macrófagos en gran cantidad. Ese es más del 20%. Aquí los mejores asisten a un 50%. Y la tasa de mortalidad en estos pacientes con hormonal celular llega al 80%. Esto es una publicación reciente del año 19. Estos son los autores a abrir. El debate del año 22 publicado en la revista de la Sociedad de Geografía Española. Flujos de hipertensión pulmonar. También es una de las 5 especiales de la notificación por la patología desconocida hay muchas hipótesis. Cuando usted ve a un paciente con hipertensión pulmonar diagnosticada por este proceso, el no tiene el mal, malísimo. Por más tratamiento que le den, ese paciente no responde como debería de ser. La mayoría de los pacientes se puede decir cuál. Desde los 2 casos de pacientes jóvenes, con diagnóstico de grupo venía de ser repago y el otro venía de 2 más. Como cita de hecho, grupos tienen hipertensión. En grupos se puede ver. Recuerda la mayoría de químicos es el propemético, el antibiótico cerebral que hay. Recuerda para que tenga conocimiento que se están haciendo estudios de trabajos en el caso de hipertensión pulmonar. Está asociado con mayor probabilidad este tipo de marcadores bioquímicos en hipertensión pulmonar. Bueno, es un estudio que hacen algunos autores. Los otros anticuerpos son el antifosfolípido y el antihistamínico. Como el antihistamínico puede demostrar en este tipo de procesos. Si hay otro volumen pulmonar, está asociado, no son distintos. El fenómeno reinó del 75% por eso y en el 20% se sigue cambiando. Solamente el 20%. Pero si tú ves un fenómeno de la verdad, hipertensión pulmonar a la larga se va a mejorar. Después de 5 o 10 años, hipertensión pulmonar. ¿Ya me un poquito? Estos son los síntomas de hipertensión pulmonar. O sea, no presión y dolor en el pecho, tibia, que aumenta con el ejercicio, de madera físico, pulso más, fatiga, hinchazón y dolor de pies, tobillos, piernas y demás. Estas son características que pueden hipertensión. El muchacho lo mismo que necesita una estaba sentadito, dolor, cianótico, sin cianótico, pulso más. Entonces, la manifestación de peligro de estos muchachos jóvenes, que tienen el tiempo de 25 años, y al tener el libro y estamos interesados por endocrinología. Pero ya, después ya se de los estudios de anti-DNA, todos esos elementos que se pueden conectar a esta diagnóstico. Pero tenía como antecedente que lo hizo así. Ahí tenía los logros y puso bien rápido y estaba muy cansado. Esto no lo vi, no lo noté. La circulación de la inflación, según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Cardiología de Nueva York,
¿Cuántos de esos? Usted ya debe conocer. Clase 1, 2, 3 y 4. Fíjate, yo soy capaz de vencer a cosas de la tercera parte de eso. Hoy trabajamos. Clase 3, limitación marcada y la actividad física. Clase 2, por limitación moderada a la actividad física, puede causar riesgo a ti. Y clase 1 no tiene limitaciones en la actividad física. Esa es la clasificación ya conocida, lo que dice la Organización de la Salud y la Asociación de los Estados Unidos, de Nueva York. Y protección pulmonar ya lo hemos comentado, y el manejo de estos pacientes fundamentalmente es vasohilación. Lo pueden atenderse, amlodipino, pueden atenderse, amlodipino. El que es taquicardiante es el que es un poquito menos taquicardiante es puede atenderse. Proteanoles, no, el doloroso por cáncer central, que es una buena mía, hablando de la proteína y los dos. Esto le usa una sola vez más, me pide doloroso, pero produce muchas complicaciones en manera de inhibidores de la proteína 1 o sea, sí lo hemos usado. Acá los cardiólogos han usado un trabajo publicado por los doctores gallegos, inhibidores de la proteína 1 en pacientes con hipertensión pulmonar. Los inhibidores de la bomba de grasa es así muy común, pero lo estamos usando recientemente. Y también usamos muchos corticoides, la psicocomunidad en estadios iniciales pero no cuando tengo un poquito de llegada está bastante complicado. Supervivencia de hipertensión pulmonar según la clase funcional. Hasta vemos 1, 2, 6 años, clase funcional 3, 2 y medio años, y clase 4, 6 meses. El tratamiento debe ser precoz, siempre, y tratar de aliviar las manifestaciones de los pacientes con el tratamiento que ya habíamos mencionado. Y debe ser en una unidad de cuidados intensivos. No puede estar en piso en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, no puede funcionar como si son renal, función pleural, bilateral, cardiacaretes, se va aquí, un corazón con toda la fibra de la no se ve mucha claridad, pero sí se evidencia que hay momentos de la mano, del corazón y de la mano. Ese niño debe ser con la gravedad. No sé si después, sí. Creo que es de la paciente, no me atrevería a decir. No me atrevería a decir. Pero se ve en cuadros asociados a derrames, cardiacaretes, que se ve bastante frecuencia aquí. Neumonía. También es una complicación muy grave. Muy grave. Tasa de mortalidad es de 6 meses. En aquellos pacientes que tienen glomerulosclerosis rápidamente progresiva. En el año 21 tuvo una distribución mundial de 30.9% por cada 100.000 habitantes. Mira qué importancia le da en estos casos a la neuropatía rápidamente progresiva. Es de tener en consideración que muchos pacientes, ¿cómo se diagnostican? Clínicamente, con todos los compromisos de la enfermedad. Y lo otro que vemos nosotros es en la histopatología la CB1 en la abundancia. Es una característica que se puede ver en este tipo de manifestaciones de columna que se rápidamente progresivas. Manifestaciones renales son asociadas a los enfermos inmunes. Muy importante, también asociada a la epidemia titular y lo que nosotros vamos a pasar es porque parte de este
La niña que está hospitalizada, le pongo el ejemplo porque la única persona que se tiene ahorita el frente que tenemos es una feodelia, una artritis y el otro es una cita de se ve despertada de nombre es proteína 1680, síndrome nefrótico, tiene cilindros hemáticos y verrugosos y también tiene micro hematología. O sea, es un compromiso renal. Hay reducción de la función renal que se ve al 40-80%, insuficiencia renal aguda, 1-2%, un menos de rápidamente se lo digo, puede llegar hasta el 20%, y esta no es hipertensión arterial, 15-50%, hipercalemia 15%, anomalías celulares del 60-80%. Según esta clínica, ¿qué posibilidades psicopatológicas según la sociedad de nefrología tiene la paciente? La niña. Según la sociedad de nefrología y patología renal de los pacientes. ¿Qué clase? ¿Clase 1, 2, 3, 4, 5? ¿Quién dice 3? ¿Qué significa clase 3? ¿Ah? Clase 3, ¿qué significa? ¿Qué dice clase 3? Son las sociedades nacionales de nefrología y la sociedad de nefrología renal de los pacientes. Clase 3, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y todo lo que menos hay una gran población de zonas en niveles de puede haber hipertensión arterial. Y estos pacientes, como ya dije, tienen menos de 50% de lo que al contrario de la difusa, tiene más de 50%. El grado de personas son las hipertensión. Esta paciente tiene hipertensión. No puede tener una vida de 10 años, 125 sobre 80. Es hipertensión. Así que lo ideal es ser Dios sagrado. Lo ideal sería. Yo pregunto si vamos a empezar el derecho de si quieren ir a la idea de la cosa. No pueden empezar a decir, ya se me la seriedad. Antes de que olviden, según la clase de acuerdo a la Sociedad Nacional de Nefrología, que dice la paciente que llega a la realidad son la clase 3, el 50%. En cambio, la primera cosa, menos de 50%. Yo voy a la clase 6, que es la 90% de más amplios que yo lo veo. No hay actividad de la pestaña y esa es la diferencia. Entonces acá, de una aprobación de lo que es la programa de este rápidamente por decir, fíjense, falla la clase de la plena de la presión renal en poco tiempo, hay una infuria glomerular con sedimento urinario muy activo, proliferación de extracapilares semilunas. Miren, la mayoría es clase 1 al inicio y algunas veces se definen formas raras con crecimiento de necrosis pluripoide, depósitos de coronaciones, sublaterales mínimos y ausencia de ancas positivos. Cuando es una mujer que se rápidamente es rápido, se desconquista rápidamente el paciente en 3 meses. Y la mayoría que llega, solamente en clase 1, es una distinta implicación de saqueo. Vamos a ver, voy a hacer una presentación de la OMS, un poco desactualizado, pero nos orienta, clase 1, filosofía de uso, filosofía de prensa, depósito de ninguno, vamos a decir, células epiteliales, clase 2, mesangial mínimo, proliferación, mesangial mínimo, puede ser A o B, a una mujer, 2A, 2B,
y ahí están convenciendo. Y como que no son malos, pero hay que hacer de confianza. Por el mundo presenta electrónica. El ver aumento de la celularidad le da a nivel mensajeado. Eso es lo que más importa en la población. A, 2A, 2B. Eso es una clasificación que sí se usa, pero que ya de punto de vista para poder evaluar el paciente ya tan posible que no sirve. ¿Qué vas a hacer? Focal sanitario menos del 50% de los verbos comprensivos. No es de 4, la difusa sanitaria más del 50% de los verbos comprensivos. Y casi así como ya la mecanosas, que puede ser pura o asociada. Y casi así, ya les queda antes que más del 90% de los verbos comprensivos sin actividad. Es más o menos lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero la Sociedad Internacional ya lo cambió un poquito. Esta es la clasificación hecha por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Nefrología del año 2003, modificada en 2018. La fase 1, depósitos inmunos mensajeros por muchos países, y esto lleva a la enfermedad genética muy baja, por debajo del 2%. Fase 2, depósitos inmunes mensajeros y poca celularidad mensajeada. Se puede ver como biótica. Llega una enfermedad mecánica, también muy baja, menos del 2%. Y acá la clase 3 es baja. Y la clase 4 difusa el 50% de los bomberos que la focal comprometidos. Y en la difusa más del 50% de los bomberos comprometidos. Y enfermedad mecánica terminal, 25% cada uno. Tanto en la clase 3 como en la clase 4. Es que la foca menos del 50% de glomerulos y esta clase 3, clase 4 más del 50% de glomerulos comprometidos. 5 membranosa, ahí cuando mete la membrana basal y su enfermedad mecánica llega a menos del 10%. Y la clase 6, obviamente, más del 90% de glomerulos comprometidos. ¿Ya? Eso es más o menos lo que estipula la sociedad. Así que, con ejemplos, con una probabilidad membrana cooperativa severa. Eso, la vida tiene edemas, por si acaso. Y evita las penas edematorias. ¿Cuáles son las indicaciones de una viruela mental? Y cuando tenemos un sistema binario activo, en la cúpula de positura, seminuria, después de de mando, etc. Proteína, valor de 0.5 en 24 horas, o el cociente que la proteína femenina debe ser mayor de 0.5 gramos por gramo. Disminución de la tasa de sucre glomerular, aunque sea un 10% de deterioro inevitable de la función renal. O sea, en este caso, renal crónica. Si en ese caso, comienza a bajar, comienza a subir la creatinina en la urea cerebral, comienza a bajar la diuresis, vayan pensando qué se puede hacer en la bolsa renal en el proceso. Para ver qué se diferencial, también en lo que repite membranosa difusa, vasecales, daño celular, y acá lo más importante, depósitos de inmunoglobulinas y complementos intracelulares celulares. Por eso lo llaman repite sintetizar. Polioproteína. ¿Qué es la polioproteína? Se presenta el 1% de los pacientes y más características de nombre de presenta para la circularidad. Es un borramiento de felicidad de los ríos de los hijos. Este paciente está como síndrome diagnóstico. Tiene alta incidencia de insuficiencia renal aguda sin hematología importante. Pero lo bueno es que tiene una respuesta muy buena a los córticos que reciben. Desapareciendo lo que es la proteína en 24, máximo 48 horas. Muchos pacientes a veces no lo diagnosticamos la poliomielitis porque no hacemos biopsia, no hacemos hemoglobina de sangre. Y eso es una diagnóstica con hemoglobina de sangre. Y es que en ninguna de los pacientes, en ninguna de los pacientes también presentan proteína de relocación a nivel histopatológico. Que lo que no está ahorita en el médico que lo que dice la Sociedad Internacional de Nefrología. No se le, pero lo mencionan. Utilidad de la
Esas son las tres fundamentales. Vamos a decir, el por qué es útil hacer una biopsia. Índice de actividad, según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, habla a nivel corporal, a nivel tubular. Lo tubular, incremento de las células endocapitales mesocáricas, neutrofilia, cardioresis, necrosis plurinoide, necrosis ciliar, crecimiento celular en C1. Todo esto son actividades de destrucción de los núcleos de la célula. Necrosis plurinoide, incremento de la celularidad intracapilar. Los túbulos, implicados diferencial y funcional. Esta es una histopatología de una hormona que acá me parece parecido. Conflictado diferencial y formación de células. Acá una de ellas. Por acá, otra de ellas. Gran individual publicitario en otro paciente. Estas son necrosis malignas. Esa es una movimentación de una hormona muy grande de gran actividad histopatológica. El índice de cronicidad también lo puedo ver. Lo regular, siempre que lo veo concéntrica fibrosis, túbulos con progreso también de infección básico, atrofia tubular y fibrosis vertical. Yo hago muchas preguntas para hacer un poquito para ver y de acuerdo a lo que es la hemotología renal, le hago las preguntas precisas. Si yo veo un paciente que tiene un rápido deterioro de la función renal así inexplicable y histológica, desde el punto de vista clínico, y después yo dije, ¿por qué no se reúne? ¿En qué me lo tenemos que pensar? Tiene que explicar algo que pero es una buena bíblica que no puede ser. Foto de dar pronóstico, en este caso de la por respiración, de clase 3 o 4. Actividad, obviamente, más de 2 en la velocidad más de 6. Presencia de semiluna. Fibrosis intestinal. Creatinina basal elevada y persistente. Proteína elevada y persistente. Se caso de niño. Hipertensión arterial. Complementos bajos, efectos bajos. Y los tipos de guardia de y los beta. Y la literatura dice que la raza negra es muy patológico e hispanoamericano. Vamos a poner hispanoamericano. Aquí están las publicaciones que simplemente dicen del año 2020. ¿No? La clínica de tecnología en Copenhague. Bueno, es la manifestación psiquiátrica, como vemos, como una enfermedad sistémica. Estos son los anticuerpos más relacionados. Anti-P, psicosis, de tratamientos asociados a estos anticuerpos integrales. Otro tipo de problemas de salud de la fibromialgia pasada. Estamos teniendo un caso de una paciente joven, 28 años, fuerte, de 15 días, y en un momento dado se puede llevar. Pero nada, en la casa, voy a llevar a la mamá, ¿qué pasa? A la carga al hospital y estaba no hablaba. Dijeron, es una serie de cosas. ¿Qué es eso? Es un problema, una microenfermedad. ¿Dónde estuvo el problema de la trombosis? En los senos venosos superficiales del lado izquierdo. No izquierdo, pero izquierdo. No es como básica, pero sí porque tiene el lenguaje. Yo le hablaba, señora Carlos, ¿cómo está? Te lo digo. Pero no hablaba. Nada, en serio. Y si hizo la resonancia magnética con sustancia que trate, se puso que tenía otra voz, tercero venoso, superficial en la izquierda. Eso es el problema de y después se encontró que tenía esta
tipo positivo por 3, incluyendo el laboratorio. Hay muchos casos con dos pequeños vasos. En este caso, el sistema cardíaco debe ser un patogeno. Bueno, estos son los hidrógenos, son 19 hidrógenos que el Congreso Americano lo ha presentado a nivel mundial. Son 12 centrales y 13 beneficios técnicas de soles autónomos, enfermedad cerebrovascular del 3 al 20%, síndrome de memorizante, de pareja, gravitario, desorden del movimiento corea, difusión cognitiva, trastorno del ánimo, pacientes deprimidos, muy ansiosos a que se presentaban. Otro, vemos neuropatía, eso sí, gravísimo. Segmento celular bastante largo se puede presentar este tipo de problemas para qué, pero por frecuencia 1-2%. Convulsiones, sí lo vemos bastante frecuente. En niños, principalmente, en adultos también, psicosis. Estado convulsional agudo, antes se llamaba síndrome cerebral crónico, ahora estado convulsional agudo. Es muy severo este cuadro, una actitud, digamos, anormal de comportamiento de pacientes, pero es por este estado convulsional. Si no me diría padre, la copa periférica, mononeuritis, pues es mucho, neuropatía craneal, del tercero, quinto, sexto, flexopatía, polineuropatía, creatina grave y neuropatía autónoma. Estas son manifestaciones periféricas que se pueden presentar en grupos sistematólogos según el colegio de cada uno. Hay una patología que se llama síndrome de neuropatía cerebral irreversible. Se llama PES. A lo mejor el motivo no es para y es fácil de sufrir. Y no lo vamos a hacer mucho. Entonces, por la semana de es muy interesante, porque los neuronos neurocitales pasan así. Pero no está escrito realmente, pero está en proceso. ¿Quién sabe el proceso de un momento? Hematológico, todo lo que es hematología va a ver. Pero miren, las anemias, más es por actividad o por deficiencia de hierro. ¿Y cuál es? La electrominería. Mayormente es normocítica y normotrópica. Hemos tenido un caso de una paciente que con lupus y persistía de la actividad no pagaba, no subía. Le pasó todo paquete de ustedes y subió a 8.1. Qué malo. Y no tenía clase, pero sí un tema que se aplaza de la solamente de los eritrocitos. Los hematólogos hicieron una evaluación de ósea y solamente encontraron que cabía la posibilidad que sea por deficiencia de hierro y eritropoyetina o eritropoyetina en este caso. Se le aplicó el tratamiento con eritropoyetina, 2.000 unidades cada 48 horas y se le estuvo aplicando por cerca de 2 semanas, mejorando la hemoglobina de 8.1 a 9.6, 9.4. Se fue dada y el control por super externo. Mismo Peña se encuentra muy comprometido con la actividad de enfermedad o con el carga de la expresión. El trómbocito Peña, obviamente, de 6.000 a 150.000, se ve más o menos de 15 a 25%. Es sano. Realmente, el lupus, el 50%. Cuando usted está, 50%. Se encuentra el 50%. Si no, no se puede. Pero una curva médica cronológica un poco menos frecuente que lo que yo me imaginaba, pero a uno lo menciona que hasta 40%. O sea, mentimos, no, mucho de este problema de una curva médica trombótica. Y lo asociamos más a SAP. No se mentimos, también tienen trabajo publicado. Anemia, ya que hablo de diciendo, la causa, inflamación crónica. Y esto también tiene que usar como los demás, inclusive menores tuberculosis y la receta de aumento de una reactante inflamatoria de las características. Puede asociar a problemas gastrointestinales o por problemas de nuestra sistema.
trombocitopenia, síndrome de EMA, hepatomegalia, síndrome de EMA, asociado a lupus eritematoso, aplasia pura neurose, de hematitis por anticuerpos calientes, en este caso calientes, IgG principalmente, y también puede ser IgG. Cambiamos política de las dos palabras más, fíjense que se cosecha hasta el 10% de los casos en lupus eritematoso. Hay un aumento de la expresión de los eritrocitos por la presencia de anticuerpos producidos por los linfocitos B autoreactivos. El hemólisis se produce fundamentalmente en el vaso y en la población de la ósea. Hay gran efecto compositosis. El hemólisis es trabajo. Es importante que se pueda trabajar. Y nosotros, como ya les comento, la anemia está asociada, en este caso, con el cuerpo caliente con composición de la presión normal caliente baja. Pero básicamente, el anticuerpo caliente es como en la anemia hemolítica autismo. Aquí vamos a encontrar obviamente todo lo que ya le he enseñado. Presencia de reticulocitos, de directa aumentada, de inflamación aumentada, el acto de volumetría baja, y este es un directo positivo. Y esta es una proteína periférica que nos encuentra con la fagocitosis de los hematitis microhepatocitosis. Es una simple lámina. Esta es una lesión, la vasculitis necrotizante, la fosa. El otro, ya que se extremo, que es la vasculitis necrotizante, tiene posiciones de así que también me la escuchaba en la foto un amigo argentino, no, uruguayo, que ya puede ver con mítico americano que se hizo allá en Boston. Y fue publicado. Los arqueros no son puro grupo, ¿no? La verdad es que para crecer es así, así que es un problema intenso. Y una parte que pasa en la casa de hermano. Cuando vemos un tema estética, no descartamos esa posibilidad. Entre la política y protestante. Adherir con impacto, estructura práctica o de base. Esto es poco común, pero lo que vemos más es para que facultades estéticas. Esto es un poco también lo que son. Estos son los pacientes que tienen manifestaciones gastrointestinales menudos con dolor abdominal. Y te dice que estos pacientes, el famoso síndrome de Buchian. ¿Cuál es? Trombosis de la vena hepática. Y se asocia o se puede asociar a la enfermedad de televisión. Se parece mucho a el incremento de la hipertensión focal. ¿No parece? En pacientes públicos, se hace la copa de la enfermedad focal de la proteína. A esos pacientes que viven con diarreas, de larga edad, diarrea. Oye, fíjate, todos parasitados. Debe ser un paciente público, debe ser proteína focal de proteína. Aquí, no hay problema, pero sí hay un público que tiene severo. ¿Y cómo vamos a llamarlo? Vamos a la marcación no se da el número, no tiene que diga, no se da. Hago la marcación con derecho, no tiene que ver con la marcación. Y vas a encontrar es 100%. Ya no digo de enterología local de proteína. Entonces, esta forma de luchar de una enzima, la medicina, que se encuentra en ese y tiene un parámetro, un valor normal hasta 9 gramos. Si está por encima de 2,1, ya se paciente que tiene pérdida de la forma es así que el proceso incrementa la esperanza. También se evidencia, no, porque menos la demostración, es una cosa que se menos la demostración. Prevención de ortopedia. Acá en el año 2021 van, bueno, en la revista Lupus, en el ERA se hizo
y evaluación, ¿cómo fue tu perspectiva? El edad que significa una evaluación define habilidad útil, ser. Lo que te habla de la parte de la hematías, los elementos globulares. Predicciona, no debe estar recibiendo información del paciente, o menos si como considerado. Inmunosupresión estable. Antimaláricos, acetatínicos, antitímicos, o y tratamiento de todo esto no debe estar recibiendo. Pero en general, siempre es la idea. No tener contenido y suficiente nadie de carga. Todo coincide en eso. Para decir que está bien. Hay que tener que tener reacción parcial, reacción completa, prioridades, lo comentó, congreso de regla, o nada. Causa de mortalidad en luz, ya vamos a terminar. Insuficiencia orgánica multisistémica. Los nombres de la que son como enfermedad de la sistema nerviosa central progresiva. Enfermedad cardíaca progresiva, el 42%. Esto se presenta después de varios años de tener diagnóstico del núcleo del sistema. O de ser cardinal, a veces micobacterias tuberculosis, grupo B, grupo biógeno, también son verdes que pueden así, inmunosupresión, tuberculosis. Comenzamos y eso podemos ver que esta foto es lo primero que debemos considerar como una complicación por inmunosupresión de los pacientes presentes de virus. Otros gérmenes, oportunistas, la reducción de virus, candidatas, junto con mejor, paciente vino un cuadro conclusivo. Y se avanzó, y lo pongo mejor y recibió a 75. Todos estamos hablando, esto es bonito, esto también, y de acá, aquí no lo hemos visto, pero en otros hospitales sí, enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica. Y se presenta más o menos el 13% de los casos. Este es el manejo que ya no me voy a hablar, pero siempre el manejo es una educación del paciente y la decirle en ese caso, con palabras cercanas de idea. Los fármacos más usados son los protectores solares para el problema de la fotosensibilidad. Si hay actrices, usar antiinflamatorios no te Dios, en corto tiempo, si no hay profesional, corticosteroides prednisona, según el grupo del año 2022, hablamos de 40 miligramos, no necesitamos mucho paciente. Entonces, no, la población y reducimos hasta llegar a 5 miligramos, progresivamente. Tú ves, uno le da 40 miligramos por el paso de 15 días y le va a bajar 35, 30, hasta llegar a 5 miligramos. Pulso de medicina nacional cuando el paciente tiene un PSP, con compromiso renal, con compromiso de nivel celular o con compromiso de hemoglobina. También se usa para todos los pacientes que no se coloquen antibióticos. Los segundos pasados, la parte inductiva, psicocompatía, el bolos. También puede ser con clínicos cerebrales. Y de mantenimiento a salud. También el termogénico semanal lo puede usar como mantenimiento del cuerpo y usar aquí como comida. Principalmente por ejemplo, se usa. Los biológicos, a la cabeza de los demás, virusáceas, cuando hay problemas de tipo 3 o 4, este producto de acá
También lo están usando mucho un biológico, Amsterdam, un hombre comercial, Samuel, dirigió la Asociación de los Sectores de la República aprobado por el FDA en el 2021. Bilimumab, el nombre de esta droga organista aprobado por el FDA en 2011, sin anticuerpo monoclonal recombinante humano. Lo que hace honor es la estimulación del linfocito B. Se estimula aquí al linfocito T para que esto no estimule el linfocito B y esto evite que se produzcan anticuerpos. El otro tucimab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 también humanizado. Muy poco lo están usando porque los resultados están en fase 2, 3, pero no son tan concluyentes. Los inhibidores de la carcinoidina, tracolina, en este caso la ciclocolina. Este glucocolina es muy bueno, tiene menos efectos tóxicos de la enfermedad. Y obviamente, si el paciente no mejora desde el punto de vista renal, ¿cómo se dice? Trasplante renal, pulmón o cardíaco. Los resultados son bastante buenos y bastante de estos órganos en pacientes con virus y bueno, voy a hablar un poco de la glucocolina. El paciente de los es buen producto, cuando tiene buen producto, pero es carísimo. Es carísimo. Es aprobado tanto por la FDA y es lo que la agencia de medicamentos europeos. Es buen producto, pero es caro. Se puede utilizar como corticol y como pequeño. Y acá estamos trabajando el trabajo de Aurora 2 y ahora y la muerte que tiene que cubrir la función renal y la disminución de la cobertura en nuestros pacientes en 30 casos en 2 años y medio. Pero también se usa menos tóxico que la ciclocolina. Menos tóxico. Tratamiento de células CAR-T. Esto es lo que les estaba contando. En la extracción de las células linfocitos T del paciente, la modifica genéticamente de la misma y le infunde a ellos los linfocitos T modificados y que se recuperan bastante bien. Actualmente se usa en algunos neoplasias con buenos resultados y en especial en lupus refractario. Bastante, digamos, óptimos o optimistas son el uso de este tipo de tratamientos a células CAR-T. ¿Ya? Modificación de las células T desde el punto de vista genético. Células CAR-T, ya hemos trabajo publicado en el EULA. Acá están los autores, llevamos SAM del 76. Miren los resultados de 100 pacientes, 100 mujeres y revisión de la reproducción, proteinuria, nivel de compuestos de normal, nivel de algo de cadena también negativo, revisión clínica, según dos tónicas, son un grupo de investigadores incluyendo pacientes. Eso es un grupo móvil. De cerca de los anticuerpos anti-SM, anti-GAP, SB, y pacientes pudieron dejar medicación a solas que querían tomar. O sea, esta es una medicación que se está usando, pero todavía en pañales, vamos a decir así. Se una CAR-T anti, en este caso vamos a decir C19. ¿En qué grupo se encuentra? ¿En qué grupo se corresponde a tratamiento de cuerpo? Estas son las impresiones que yo leí, puro genitales, de COVID, COVID-19, todos los casos fueron de intensidad suave. O sea, fue hecho justo en la época donde estaba el COVID en Europa. Por eso que se infectaron los pacientes. Pero bueno, el pronóstico nulo, el compromiso renal y el sistema nervioso central determinan la mortalidad. Yo le agregaría acá el paciente con trombocitopenia. Y por supuesto que la supervivencia ha mejorado en los últimos 40 años. Y en los últimos 10 años digo que más. Estas son las supervivencias lúpicas. 5 años, 95%, 10 años, 85%, 15
15 años 70%, 20 años más un 66%. Eso es más o menos lo que se estipula hasta el momento la supervivencia de lupus eritematoso sistémico. Bueno, ya en eso lo que es, por ejemplo, un paciente, mujer, que tenga leucopenia. Si tiene lupus eritematoso sistémico, el riesgo, si está activo, riesgo de parto prematuro, mortalidad de enfermedad, alteraciones inducidas a la muerte fetal, se hace riesgo. Y si el paciente gestante está inactivo de enfermedad por lo menos un año, puede salir gestante. Y el riesgo a tener esas complicaciones se disminuye. Eso es lo que se debe de hacer. Por eso dice, te van a pedir, ¿cómo te piden? Un charismo, doctor, un charismo. Mi esposa está gestando, tiene diagnóstico de por eso. Vamos a decir así, tiene diagnóstico de lupus, pero ¿cómo tiene viejo? Si está activo, o inactivo un año, por ahora puede hacerlo, pero si está activo en este momento, tiene su suplemento bajo, tiene positivo, tiene valor para la alimentación renal, eso te va a causar problemas enfermos y además activa la enfermedad y corre el riesgo de que el niño tenga parto, abortos en el primer trimestre, parto prematuro, retarde el crecimiento intrauterino o intrauterino. Entonces es un poco más. Por eso le pongo el problema concepcional en este paciente con lupus eritematoso sistémico. ¿En qué momento se puede salir de tal y en qué momento el paciente deja de estar en aquí? Un año por lo menos. Un año. Bueno, eso es lo que quería comentar, eso es lo que en relación a la enfermedad. Trayectoria de peor pronóstico de lupus. Ya le explico aquí, renal, sistema nervioso, vasomotor, bacterias, reguera, inmunológico, tipo luminea. ¿Le pongo por qué tipo luminea? Estos pacientes tienen, cuando tienen tipo luminea, tienen más riesgo de hacer infecciones. Más riesgo. Y si tú das esa persona de tipo luminea, peor. Hace cuatro años que se van a morir. Proteína mayor de 3 gramos al día, permanente, creatinina mayor de 3 miligramos al día, hipertensión pulmonar. Acá están los actores poco antiguos, pero sí, está bien escrito. Complicaciones, brevemente, ahí está, Cushing. ¿No? 21 años, ya se limita. Herpes, notas, herpes, paciente con diagnóstico de lupus que recibió ciclomotomida. Sama. Hemos tenido un caso de una niña